Siempre que uno viene a predicar la palabra de Dios, uno se siente con mucha debilidad, es una gran responsabilidad. Cuando uno va a exponer un texto como el de hoy, entonces no solamente nos sentimos débiles, insuficientes, sentimos realmente la necesidad de la gracia de Dios operando, no solamente en mí, sino también en todos ustedes como oyentes. Yo sé de antemano que el diablo tratará de distraer a algunos. Si es posible, distraerlos a todos. Vamos a orar a Dios, que de ninguna manera Él se salga con la suya. Que la palabra de Dios hoy pueda ser predicada con poder. Que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros de una forma tan maravillosa que nosotros podamos ver milagros en medio nuestro hoy, en esta hora. Pero vamos a pedírselo a Dios en oración. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el reino de los cielos, al acercarnos en esta mañana delante de ti, estamos tan conscientes, oh Señor, de nuestra propia debilidad. Tú conoces aún, Señor, el cansancio físico que puede haber en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Pero nosotros sabemos que tu poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros queremos ver eso hoy manifestado en medio de esta iglesia. Nosotros queremos ver tu poder obrando, edificando a creyentes y salvando a pecadores. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. En una forma especial te lo pedimos. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Siempre que nosotros pensamos en personas a quienes se les puede atribuir adjetivos como excelso, majestuoso, reverente, también solemos conectar esos adjetivos con distante, inaccesible. Distante e inaccesible. Una persona que posea tales atributos, una persona que sea reverente, majestuosa, grandiosa, seguramente no pondrá atención en seres comunes y corrientes como nosotros. Sin embargo, cuando nos referimos al Dios vivo y verdadero que se revela en su creación y que se revela en su palabra, nos encontramos con el más excelso de todos los seres, el más grandioso y majestuoso, pero al mismo tiempo con un Dios que se ocupa de cada una de sus criaturas en sentido general y de cada uno de sus hijos de manera particular. Él es un Dios grande y lleno de gloria, pero es al mismo tiempo un Dios personal. Y esa es la imagen que el salmista nos presenta de Dios en el Salmo 139, que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada. Aquí vemos al salmista alabando a Dios por algunos de sus atributos. Y para aquellos que esta palabra no les sea familiar, atributo es una característica de alguien que lo lleva a ser lo que Él es. Cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a aquellas características que hacen que Dios sea Dios. Y el salmista está planteando aquí, está alabando a Dios por algunos de sus atributos, comenzando por la omnisciencia de Dios. Versículos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista está abrumado con lo que él conoce de Dios. Nuestro Dios posee un conocimiento perfecto y exhaustivo de todas las cosas, incluyendo la vida de cada ser humano. Ahora, eso podría llenar de terror a algunas personas. El saber que hay un Dios en los cielos que nos conoce de ese modo. De hecho, esa es la razón por la que los incrédulos buscan subterfugios psicológicos para no pensar en Dios, para erradicarlo de sus pensamientos. Pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Para los creyentes, ese atributo de Dios no es causa de terror. No debería ser causa de terror.
Más bien debería llevarnos a descansar confiados en el cuidado y protección de ese Padre que nos conoce perfecta y exhaustivamente. Perfecta y exhaustivamente. Que un enemigo conozca cosas de nosotros es terrible. Pero mis hermanos, el conocimiento que Dios tiene de nosotros nunca lo usará para hacernos daño. Él usa este conocimiento para hacernos bien. El salmista se siente protegido al estar en las manos de un Dios que lo conoce tan íntimamente, pero que al mismo tiempo ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás de hacernos bien. Ahora, ¿cómo es que Dios puede conocernos de ese modo? ¿Cómo es que Él puede tener tanta información de cada una de sus criaturas? Bueno, eso es lo que el salmista pasa a explicar en los siguientes versículos. El Señor nos conoce perfecta y exhaustivamente, en primer lugar, porque Él es omnipresente. Porque Él está en todo lugar, no hay nada que se le esconda a Dios. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay un solo lugar en todo el universo en que nosotros podamos escondernos de Dios. No solo porque Él es inmenso, es decir, su ser no tiene límites. Pero no es solamente por el hecho de que Dios es inmenso, es por el hecho de que Él es omnipresente. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y el salmista dice aquí, yo puedo tratar de subir al cielo para evadir a Dios, puedo tratar de descender al Seol, pero todo es absolutamente inútil. Donde quiera que vaya, allí tú estás. Y aun si fuere posible, dice él, que tomare uno de los rayos de luz del alba, y me subiera encima de ese rayo de luz y me huyere a lo más extremo del horizonte, a la velocidad de la luz, a 300,000 kilómetros por segundo. Y el salmista está diciendo aquí, aun si yo pudiera viajar a la velocidad de la luz e irme al extremo del horizonte, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay manera en que podamos escondernos de Dios, porque Él está en todo lugar. Eso fue básicamente lo que vimos el domingo pasado. Pero ahora el salmista nos presenta esa misma realidad desde otra perspectiva en los versículos 13 al 18. Dios nos conoce perfecta y exhaustivamente porque Él nos creó. Él nos hizo y Él ha sostenido nuestra vida desde el vientre de nuestra madre. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. El salmista no tenía ni por asomo el conocimiento que nosotros tenemos hoy del cuerpo humano. Pero aún así es evidente para él el hecho de que este organismo maravilloso que habitamos es un testimonio contundente de la sabiduría y el poder de Dios. Tú me formaste mis entrañas, es decir, mis órganos internos, mis riñones, mi páncreas, mi corazón, mi sistema circulatorio. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es algo, dice David, que no pudo ocurrir por accidente, sino que la mano del Dios Todopoderoso, solamente Él podía realizar un milagro y un portento semejante. Una de las cosas que todo hombre de ciencia debe saber distinguir es entre un evento circunstancial, accidental, y un evento planificado. Es decir,
objetos causados inteligentemente y con propósito de aquellos que son causados de forma no inteligente. Por ejemplo, imagínense para la ciencia forense, los investigadores llegan a la escena del crimen y ven a un individuo muerto en medio de un charco de sangre en la habitación. Ellos tienen que determinar si fue que se cayó accidentalmente, si fue que él mismo se mató o si es que alguien causó este crimen. Es importante que los hombres de ciencia sepan distinguir entre una cosa accidental y una cosa planificada. Y hay criterios científicos para determinar una cosa y la otra. Por ejemplo, la NASA tiene un departamento dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI por sus siglas en inglés. ¿Y cómo realizan esa búsqueda los investigadores de este programa? Monitoreando a través de satélites millones de señales de radio que nos llegan desde el espacio exterior. Hay objetos en el espacio que producen señales de radio, como los pulsares, por ejemplo. ¿Y cómo pueden ellos diferenciar las ondas de radio que pueden ser producidas accidentalmente de aquellas que pudieran provenir de una civilización inteligente? Bueno, los investigadores del SETI esperan encontrar algún día una secuencia o patrón de señal lo suficientemente compleja como para determinar que tiene que haber sido producida intencionalmente. Ahora, debemos decir que hasta ahora no han logrado absolutamente nada, a pesar de todos los millones y millones de dinero, de dólares que se invierte en ese programa. Sin embargo, hace unos años atrás, se filmó una película titulada Contacto, una película basada en una novela de Carl Sagan, donde un grupo de radioastrónomos del SETI se topan con una señal con estas características. Se trataba de una sucesión de 1186 pulsos y pausas que representaban los números primos desde el 2 hasta el 101. Para aquellos que salimos de la escuela hace ya un tiempito, les quiero recordar que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por sí mismos o por la unidad. En el caso de la película, las señales que estaban recibiendo a través de pulsos y pausas llevaban una secuencia perfecta de números primos. Por ejemplo, en el caso del número 2 era pulso, pulso, pausa. En el caso del número 3 era pulso, 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 pausa. En el caso del número 5 eran 5 pulsos, una pausa y así sucesivamente. Cuando uno de los personajes de la película capta la señal, inmediatamente declara: esto no es ruido, esto tiene estructura. ¿Ven el punto? Esto no es ruido, esto tiene estructura. Hay un patrón allí que no puede explicarse apelando a causas accidentales. Ese es un criterio científico, no es un criterio supersticioso ni meramente religioso. Ahora, si nosotros aplicamos este criterio que los investigadores del SETI aplican a la búsqueda de vida extraterrestre, de vida inteligente en el espacio exterior, y lo aplicamos a nuestros propios cuerpos, tendríamos que llegar a la conclusión de que fuimos diseñados y creados por un ser inteligente. Que es imposible de toda imposibilidad que nosotros estemos aquí por una causa accidental. Por ejemplo, el ADN, el famoso ácido desoxirribonucleico, que no es otra cosa que un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas que necesitan los seres vivos para desarrollarse y funcionar. ¿Y qué es el ADN? Bueno, el ADN es como un alfabeto, donde las letras se encuentran en una secuencia específica para formar palabras. Y esas palabras se encuentran en una secuencia específica para formar oraciones. Y todas esas oraciones transmiten información con un mensaje muy preciso que luego se traduce en los rasgos de la cara, el color de la piel, el tipo de cabello y un montón de cosas más. Un biólogo dice lo siguiente: recientemente se ha comprobado que el ADN posee la misma estructura que un lenguaje. Por eso Francis Collins, que es el individuo que hoy dirige el proyecto del genoma humano y que era ateo, ahora es creyente. Y él le llama al genoma el lenguaje de Dios. Este es un científico que no fue deshonesto con la información. El lenguaje de Dios.
Sigue diciendo este biólogo, una sola célula humana contiene 4 veces más información que los 13 tomos de la Enciclopedia Británica. Una sola célula humana. Y no debemos olvidar que cada cuerpo humano está compuesto de unas 100 billones de células. Mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, si nosotros pudiésemos poner en fila todos los cromosomas de todas las células de un solo cuerpo humano, abarcaría unos 60.000 millones de kilómetros. De un solo ser humano. Y todos ellos comunicando información. Lo que están buscando los investigadores del SETI en el espacio exterior, lo tienen dentro de sí. Información precisa y compleja. Y eso solo refiriéndonos al ADN. Pero si tomamos cualquier otra parte del cuerpo humano, encontraremos evidencia sin número de que hubo una mente pensante detrás de su diseño, detrás de su construcción. El cerebro humano es un ejemplo. El cerebro humano es 1.000.000 de veces más complejo que el transbordador espacial de la NASA. 1.000.000 de veces más complejo. Ahora, nadie se le ocurriría decir que el transbordador de la NASA fue el producto de una evolución casual. Pero el cerebro humano sí. El cerebro humano contiene 6 millones de partes funcionales. 6 millones de partes funcionales, entre ellas 100.000 millones de neuronas que forman una red de contacto con todo el cuerpo. Se calcula que cada neurona posee millones de conexiones, cada una, millones de conexiones. El médico australiano Michael Denton, una persona que no es cristiana, pero escribió una crítica durísima contra la teoría de la evolución, un libro titulado Evolución, una teoría en crisis. Él dice, no es cristiano este hombre, él dice que si solamente 1/100 de las conexiones del cerebro, 1/100, se pudiesen organizar, representaría un sistema con un mayor número de conexiones específicas que la red de comunicaciones del mundo en su totalidad. 1/100 de las comunicaciones, de las conexiones del cerebro. ¿Saben qué significa eso? Que Dios dejó su huella en la creación. Dios dejó su huella en la creación. Yo no quiero cansarlos con mucha información, pero esta semana una de mis hijas me habló del calostro. El calostro es la primera leche que los niños toman de la madre cuando lo están amamantando. Así que me puse a investigar el calostro. Yo no puedo traerle aquí toda la información del calostro, sería un sermón entero y no bastaría, una serie de sermones sobre el calostro. Yo no voy a darles eso. Pero me llamó muchísimo la atención este oro líquido, como algunas personas le llaman, comienza a formarse en el cuerpo de la madre al 5º o 6º mes de embarazo, y cuando el niño ya está listo para consumirlo, el calostro también ya está listo para ser consumido. Posee más de 60 componentes. 30 de ellos son específicos, exclusivos de la leche humana. Ahora, en un estudio que yo leí sobre el tema, hubo un párrafo que me llamó muchísimo la atención. Escuchen esto. Dice que el calostro ha sido diseñado y perfeccionado por Dios, no, por la naturaleza. La madre naturaleza lo hizo solita. Perfeccionó esa leche para bebés humanos. Dicen estos autores, muchos de estos componentes están presentes en pequeñísimas cantidades y la complejidad de su interrelación es sorprendente. Se vinculan unos con otros para trabajar unidos y ayudar al bebé a responder adecuadamente a microbios, virus y hongos. Y otro detalle interesante de esta sustancia es que tiene el mismo sabor que el líquido amniótico.
el mismo sabor. Y proporciona al recién nacido, que ya está acostumbrado, dice este autor, a probarlo en el periodo fetal, un sentimiento de seguridad, pues percibe que existe una continuidad entre lo que probaba cuando estaba en el vientre de su madre y la nueva vida que le aguarda. Qué sabia es la madre naturaleza. Qué sabia. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, todo luce indicar que aquí hay un diseño. Un diseño. El que diseñó al bebé, también diseñó a la madre. Y por eso puede proveerle a través de la madre lo que ese bebé necesita cuando nace. Sin embargo, a pesar de toda esta complejidad y de todos estos mecanismos perfectamente adaptados para lograr un fin, muchos prefieren seguir pensando que nuestra existencia no es más que un accidente afortunado. ¿Saben para qué? Para no tener que postrarse ante Dios y decir como el salmista, tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Uno de los ateos más furibundos de nuestra generación se llama Richard Dawkins. Y en uno de sus libros más conocidos, titulado El relojero ciego, él comienza diciendo lo siguiente. Oigan esto. La biología, dice Dawkins, es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. Dan la apariencia, pero no, eso es solo una ilusión. Eso es solo una ilusión. Y Francis Crick, galardonado con el premio Nobel y co-descubridor de la estructura del ADN, dice, los biólogos deben tener en mente constantemente que lo que ellos ven no fue diseñado, sino más bien evolucionado. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los biólogos tienen que estarse recordando todo el tiempo que lo que están estudiando no fue diseñado? Por la sencilla razón de que todas las evidencias apuntan hacia un diseño inteligente. Y ellos tienen que estarse recordando todo el tiempo, no, esto parece que fue un diseño, pero no, de ninguna manera. Ahora déjenme decirles algo, cuando ellos hablan así, ya se quitaron el ropaje de científico y se vistieron de religiosos. Esa ya no es una declaración científica, es una declaración religiosa. Ellos por fe parten de la premisa de que Dios no existe. Y cuando se topan con la evidencia, ellos tienen que buscarle cualquier explicación. Por eso dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y por qué está Dios airado con el hombre? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo el problema está en que yo quiero ser Dios y yo no quiero adorar dioses ajenos. Yo no quiero dioses ajenos delante de mí. La mentira del diablo, seréis como Dios. El hombre la creyó. Y cuando Dios se presenta como el soberano, el único Dios vivo y verdadero, digno de toda honra, gloria y honor, digno de toda obediencia, el hombre dice, no, yo tengo que buscar otra explicación. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ante toda esta información que hemos estado recibiendo en esta mañana, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros los cristianos? ¿Estamos tan conscientes de ese poder que Dios desplegó en la creación de su cuerpo, de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo. Eso es algo que está ahí frente a nuestros ojos. ¿Para qué? O para que nosotros podamos aprender a confiar en Dios y para que le alabemos constantemente con entendimiento. ¿Qué dice el salmista en el versículo 14? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. La versión de las Américas lo traduce, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Y sigue diciendo, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El salmista no necesitaba una clase de biología para darse cuenta de que su cuerpo era una obra maestra de ingeniería diseñada inteligentemente con un propósito.
Eso era algo, dice el salmista, que su alma lo sabía muy bien. Por eso es que Pablo dice en Romanos que el hombre incrédulo lo que hace constantemente es detener con injusticia la verdad. Su alma le da testimonio de una cosa, pero él resiste esa verdad. Él resiste esa verdad. Muchos años antes que el salmista David, el patriarca Job escribió en Job capítulo 20, en Job 10:11, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Oigan eso. Muy poético, pero escuchen lo que está diciendo. Dios me hizo y lo hizo con maestría, es lo que le está diciendo. Dios me hizo y me hizo con maestría. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Y Job no podía ni imaginarse que algún día la ciencia avanzaría tanto que nos permitiría conocer mucho mejor todos esos nervios, todos esos huesos, todas esas conexiones extraordinarias que nosotros llevamos dentro. Salmo 139, versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Esta palabra hebrea que se traduce como cuerpo significa literalmente fuerza, poder. Por eso algunas versiones lo traducen como mi sustancia y otros como mis huesos. Y tal parece que el salmista no está pensando en el cuerpo en su totalidad, sino más bien en la estructura ósea que fortalece y sostiene nuestro cuerpo. Es sorprendente pensar cómo todo eso se forma en el vientre de nuestra madre, comenzando con algo tan pequeñito que no se puede ver a simple vista. Hay que tomar un microscopio para ver eso y comienza a desarrollarse allá adentro. Qué misterioso es todo eso. Estamos tan acostumbrados a ver bebés naciendo, pero eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Dice el autor de Eclesiastés, como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Un óvulo es fecundado y de inmediato comienza un proceso sorprendente, por medio del cual una vida se desarrolla dentro de otra. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y eso parece ser una metáfora para hablar del vientre de la madre, escondido allí. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Literalmente en hebreo, mi envoltura vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La idea parece ser algo como esto: antes de que mi organismo se desarrollara completamente para llegar a ser la persona que soy, ya todo estaba contemplado en tus propósitos eternos. Otra posibilidad es que el salmista se esté refiriendo al hecho de que Dios ve anticipadamente lo que ha de ser la vida del ser humano desde el nacimiento hasta la tumba. Queridos hermanos, Dios trazó un plan para cada uno de nosotros. Conforme a ese plan nacimos en el país que nacimos, tuvimos los padres que tuvimos, adquirimos una información genética particular, aún hasta los rasgos psicológicos de temperamento, los rasgos psicológicos de personalidad, estaban contemplados en el propósito de Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios y contemplemos la manera como cada una de estas cosas cumplieron sus propósitos eternos para su gloria y para el bien de cada uno de sus hijos, mis hermanos, no dejaremos de adorarle y alabarle por su infinito poder y sabiduría. Pero ¿saben qué? No tenemos que esperar llegar allá para comenzar a hacer eso. No tenemos que esperar. ¿Qué hace el salmista cuando él se ve delante de la presencia de un Dios tan excelso y poderoso, pero al mismo tiempo tan personal? ¿Qué hace el salmista? Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Es como si el salmista estuviese diciendo, si algún ser humano quisiera poner en un libro
todos los detalles que estuvieron envueltos en la formación de nuestros cuerpos, mis hermanos, los libros no cabrían en el planeta Tierra. No cabrían. ¿Cuántos trazos hay en los planos de Dios? Claro, no existen planos del diseño del cuerpo humano, todo eso está en la cabeza de Dios. Pero si nosotros pudiésemos traducir esa mente y lo pusiésemos en planos de papel, mis hermanos y amigos, los planos no cabrían en el mundo. Eso es lo que el salmista está diciendo. Me pongo a pensar en ti, oh Dios, y en todas las cosas que tú has hecho, solamente en mi cuerpo. Y los pensamientos se multiplican más que la arena. En el Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. La última línea del versículo 18 es difícil de interpretar. Él termina diciendo, despierto y aún estoy contigo. Despierto y aún estoy contigo. ¿A qué se refiere el salmista? Bueno, puede ser una de dos cosas. Él puede estarse refiriendo al hecho de que cuando él se acuesta pensando en Dios y en todo lo que él ha hecho. Y despierta y continúa meditando exactamente en lo mismo. Otra posibilidad es que el salmista esté diciendo que el cuidado de Dios para con nosotros es incesante. Sea que yo esté despierto, sea que esté durmiendo, tú siempre estás conmigo. Cuando yo estoy dormido, yo no estoy consciente de la presencia de Dios, pero Dios nunca deja de estar consciente de mi persona. Yo estoy dormido, tal vez en un momento de decadencia espiritual, yo no estoy pensando en Dios con la frecuencia con que yo debo pensar en Dios, pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos? No importa si yo estoy consciente de Dios o no, Dios siempre está consciente de mí. Me acuesto, tú me estás cuidando, despierto y todavía tus ojos están sobre mí. Me fascina cómo lo dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahora dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Recuerdan a Elías con los profetas falsos de Baal? Estos profetas comienzan a decir, Baal, Baal, respóndenos. Haz que descienda fuego del cielo, Baal, para que consume el holocausto. Y Elías le decía, griten más duro, que tal vez Baal está durmiendo una siesta. No, nuestro Dios no duerme. Su cuidado sobre nosotros es incesante. Incesante. Hermanos, ¿qué nos enseña este salmo? Esta porción del Salmo 139. ¿Qué lecciones prácticas nosotros podemos derivar de allí? Bueno, quiero sugerirles por lo menos 4. En primer lugar, este salmo nos humilla. En primer lugar, este salmo nos humilla. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, cuando nosotros comparamos nuestro entendimiento de las cosas con el conocimiento de Dios, de inmediato nos damos cuenta de que aún el más inteligente de los hombres y el que más conocimiento haya podido acumular a lo largo de toda su vida, en realidad ese hombre no tiene nada de qué gloriarse. Nada de qué gloriarse. Nuestro cerebro solo es capaz de contener una pequeña gota, muy pequeña, del océano del conocimiento que hay en la mente de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nuestra ignorancia es asombrosa. Nuestra ignorancia es asombrosa. Y eso es algo que viene a ser más evidente en la misma medida en que conocemos más cosas. Solamente el hombre estrecho de mente puede enorgullecerse de su conocimiento. Un hombre estrecho de mente. Él es tan estrecho, su universo es tan corto, que él cree que ya lo sabe todo porque puede mirar de aquí a aquí. Pero decía ese gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, mientras más ancha es la luz, más anchas son las tinieblas que la circundan. Mientras más tú sabes, más sabes que no sabes muchísimas cosas que ni siquiera sabes que no sabes.
En palabras más sencillas, hay un montón de cosas que nosotros ignoramos, que aún ignoramos que las ignoramos. ¡Qué ignorancia! Ahora, ese conocimiento de nuestra ignorancia no solamente es un antídoto contra el orgullo. Mis amados hermanos, nosotros debemos usar eso para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Cuando Pablo estaba disertando acerca de la mente de Dios, diseñando la redención humana, ¿qué dice en Romanos capítulo 11, versículo 33? ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Respuesta: nadie, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En segundo lugar, este salmo debe ser para nosotros un gran consuelo. Un gran consuelo, y esto por lo menos por 3 razones. Yo pudiera encontrar más, pero por lo menos por 3 razones. Por un lado, mis amados hermanos, es un consuelo saber que Dios nos conoce perfectamente y aún así nos ama. Eso es un consuelo. Dios nos conoce perfectamente y aún así nos ama. Con un amor tan grande que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos obtener el perdón de todos nuestros pecados y plena reconciliación con Él. ¿Saben algo, mis hermanos? Dios no sufre decepciones. A veces nosotros conocemos a una persona, confiamos en ella y nos traiciona, nos decepciona. Dios no sufre decepciones. Cuando Él nos escogió en Cristo para salvación, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía de antemano todos nuestros pecados. Él conocía de antemano todas nuestras debilidades, pero aún así nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Pero por el otro lado, otra cosa consoladora de este salmo es pensar en el hecho de que cuando algunas personas dicen cosas malas de nosotros que no son verdad, cosas que no son conformes a la realidad, también es un consuelo saber que Dios nos conoce perfectamente. Dios nos conoce perfectamente. Por eso el salmista podía decir en el Salmo 17, de tu presencia proceda mi vindicación. De tu presencia proceda mi vindicación. Hermanos, muchas veces se nos acusa de cosas para las cuales no tenemos defensa. No nos podemos defender. No nos podemos defender. Y nosotros tendremos que descansar confiados en el Dios que todo lo sabe. Y tendremos que venir delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo convencer a este hermano, yo no puedo convencer a esta persona de que lo que está diciendo no es así. Sobre todo cuando comienzan a juzgar las motivaciones de uno. ¿Cómo uno defiende eso? No, tú hiciste eso por orgullo. ¿Qué le vas a decir? No, yo sí soy humilde. ¿Qué le vas a decir? No hay manera de defenderlo. Ah, pero podemos decir, Señor, tú me conoces. Tú me conoces. De ti proceda mi defensa, mi vindicación. Por otro lado, también es consolador, por lo menos para mí, saber que nosotros somos como somos físicamente por la providencia de Dios. Nosotros somos como somos físicamente por la providencia de Dios. Todos nosotros tenemos rasgos que no nos gustan. A menos que tú seas, ¿cómo pudiera ponerlo? El colmo del narcisismo. Narciso es ese personaje de la mitología griega que estaba tan enamorado de sí mismo que un día vio su rostro reflejado en un estanque de agua y quiso besarse y se ahogó. Bueno, a menos que tú seas un narcisista extremo, todos nosotros tenemos rasgos de nuestro cuerpo que no nos gustan, de nuestra apariencia física. Algunos quisieran ser más altos, otros quisieran ser rubios, otros quisieran por lo menos tener más cabello. Todos tenemos cosas, la nariz más fina, los labios menos gruesos, y la que no lo tiene grueso lo quiere tener grueso. No hay forma de satisfacer a nadie. Pero mi hermano, mi hermana, la próxima vez que te veas tentado a quejarte por tu apariencia física,
recuerda que Dios te hizo como te hizo con un propósito. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te hizo como te hizo con un propósito. Y aunque pueda haber un rasgo aquí o allá de tu cuerpo que definitivamente no te guste, mi hermano, mi hermana, el diseño de tu cuerpo sigue siendo algo extraordinariamente maravilloso. Que no te guste la envoltura es una cosa, pero el diseño de tu cuerpo es algo extraordinariamente maravilloso, por lo que debes alabar a Dios como hace el salmista en el Salmo 139. El salmista no estaba alabando a Dios diciendo, wow, Señor, qué Adonis. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Lo que él está diciendo aquí es, Señor, pero qué sabio eres tú. ¿Cómo fue que tú pudiste hacer todas esas conexiones? Eso es lo que lleva al salmista a alabar a Dios. En tercer lugar, este salmo nos enseña que el aborto es un acto criminal. Este salmo nos enseña que el aborto es un acto criminal. En todo momento el salmista se refiere al embrión en gestación como una persona humana, no simplemente como un parásito biológico, como leí en estos días en un libro. Parásito biológico, una cosa de la cual la madre puede disponer cuantas veces le venga en ganas. No, mi embrión vieron tus ojos. Ese ser en gestación sobre el cual pusiste tus ojos cuando todavía estaba en el vientre de mi madre, era yo y no otro. Eso es lo que David está diciendo. Era yo. Y yo no creo que el salmista haya estado pensando en el aborto cuando escribió este salmo. Por supuesto que no. Pero lo que él dice aquí acerca del embrión en gestación es sumamente pertinente para esta discusión. Hermanos y amigos que están aquí, ¿cuál debe ser el punto focal de la discusión sobre el aborto? ¿El derecho que tiene la madre a escoger? No. El punto focal del tema del aborto es la naturaleza del embrión en gestación. ¿Es una persona? Entonces debe ser protegida por la ley. El problema es que cuando los hombres deciden echar fuera a Dios, ya no saben a dónde van a mirar para poder definir la naturaleza del embrión, porque eso es algo que ni 1000 legisladores pueden decidir. Ese es un tema religioso, es un tema metafísico, es un tema del cual no se ocupa la ciencia. ¿Y qué dice Dios, el autor de la vida, en su palabra acerca del embrión en gestación? Dios dice que es una persona. Y es tanto así que en Éxodo capítulo 21, versículo 22 en adelante, hay una ley en la Torah, una ley que dice que si dos hombres están peleando y golpean a una mujer embarazada y eso la forza a parir antes de tiempo, dice, si el niño nace sin daño, entonces el que golpeó debe pagar una multa a los padres del niño. Pero si el niño muere, se tiene que pagar vida por vida. Dios aplicaba en el Antiguo Testamento la pena capital para una persona que golpeara a una mujer encinta y la hiciera abortar y el niño muriere. El aborto es un acto criminal. Como bien señala Randy Alcorn, cambiar el significado de las palabras no cambia la realidad. Como decía Shakespeare en Romeo y Julieta, una rosa siempre tendrá el mismo aroma aunque se llame de otra manera. Usted puede tratar de cambiarle el nombre al feto para calmar su conciencia, pero el cambio de nombre no cambia la realidad. Por eso dice Randy Alcorn que hay solo 3 preguntas que nosotros debemos hacer para poder determinar la naturaleza del embrión. ¿Cuáles son esas preguntas? Primero, ¿es humano? Es decir, ¿provino de seres humanos? ¿O de 2 monos? ¿O de 2 gatos? ¿Provino de seres humanos? En segundo lugar, ¿es un individuo genéticamente único? En tercer lugar, ¿está vivo y creciendo? Bueno, si la respuesta es afirmativa, vamos a detenernos un momentito. Ya hay personas ocupándose del caso.
A los hermanos ya le están llevando una silla de ruedas. ¿Todo bien, Yuri? Hermano, yo sé que esto distrae, pero por favor pongan atención. Hay hermanos que se van a encargar del caso, no es falta de misericordia. Sabemos que la iglesia va a obrar conforme a la necesidad. Estaba diciendo, mis hermanos y amigos, que si nosotros respondemos que sí a esas 3 preguntas, entonces no hay que darle más vueltas. Lo que se está gestando allí es un ser humano que tiene que ser protegido. Ahora, ¿saben lo increíble de esto? Que las mismas personas que hoy están abogando por quitarle los derechos a los bebés, al mismo tiempo están abogando porque se le concedan algunos derechos humanos a algunos animales. Esta semana el pastor Bonnie Lozano me mandó una noticia de España. Me sorprendí. La noticia decía: el próximo 25 de junio se debatirá en el Congreso la posibilidad de que se otorgue los derechos de ser humano a los grandes simios. De hecho, se insta al Ejecutivo a que se reconozca a estos animales como Homo sapiens. Para el diputado Joan Herrera, ampliar los límites de nuestra comunidad moral es uno de los objetivos básicos de la ética ecológica. O sea, los niños pueden ser fulminados en el vientre de la madre, pero a los simios hay que protegerlos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el resultado de haber perdido de vista la naturaleza y dignidad del ser humano como un ser creado a la imagen de Dios. En cuarto lugar y finalmente, este salmo nos muestra que los incrédulos no tendrán excusa en el día del juicio. Los incrédulos no tendrán excusa en el día del juicio, porque Dios dejó claramente plasmadas sus huellas en toda la creación, incluyendo la creación de nuestros propios cuerpos. Dios dejó su firma impresa en todo lo que Él ha hecho, para que nadie pueda perderlo de vista. En otras palabras, como dice la Biblia, la tierra está llena de su gloria. Él es un Dios de amor y bondad que diseñó un plan de salvación para que sus criaturas rebeldes pudiesen ser salvadas. ¿Y qué precio tuvo que pagar para poder salvar a pecadores, manteniendo al mismo tiempo intacta su justicia? ¿Cuál fue el precio? La encarnación y muerte de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ese Dios de bondad te está invitando hoy al arrepentimiento y a la fe. Ese Dios de bondad te está invitando hoy al arrepentimiento y a la fe. Hoy tienes la oportunidad. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? El día llegará en que toda oportunidad de salvación se habrá evaporado para siempre. Y entonces sus criaturas rebeldes tendrán que responder por sus vidas ante el tribunal de Dios en el día del juicio. En ese día, su testigo estrella será la creación. Su testigo estrella será la creación. Y nadie podrá alegar ignorancia nunca más. Nunca más. Mi amigo, me duele en el corazón, profundamente. Solo Dios sabe cuánto. Pensar en el hecho de que ya muchos perdieron esa oportunidad. Ya muchos perdieron esa oportunidad. La oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios para siempre. Pero todavía hay tiempo para ti. Todavía hay tiempo para ti. No sigas poniendo en riesgo la salvación de tu alma
cuando puedes encontrar en este mismo instante el perdón de todos tus pecados, confiando en Cristo y solo en Cristo, en su persona y en su obra de redención. Entonces, los atributos de Dios dejarán de ser un terror para ti. Dejarán de ser un terror para ti. Ya no tendrás que seguir escondiéndote en los vericuetos psicológicos de tu mente, nunca más. Porque ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, ese Dios todopoderoso, vendrá a ser tu Padre desde hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor y Dios Todopoderoso, cuán grande eres tú, cuán sabio, cuánto poder desplegado en tu creación. Señor, mira a tus hijos que se encuentran congregados en esta mañana. Ayúdalos, oh Dios, para que el contenido de este salmo que hemos expuesto hoy obra en sus corazones, para que ellos puedan descansar confiados en ti, sabiendo que tu mano hizo todas estas cosas y que tú lo hiciste todo con un propósito. Pero Señor, mira a aquellos que están aquí sin Cristo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo te suplicamos que tengas de ellos misericordia. En el nombre de Cristo te pedimos que abras los ojos de los ciegos. En el nombre de Cristo te pedimos, oh Señor, que ninguno de los pecadores que están aquí en esta mañana, algún día abran sus ojos en el infierno, sabiendo que ya no tienen esperanza. Señor y Dios, usa tu palabra, Señor, usa el Evangelio para salvar a pecadores. Señor y Dios nuestro, gracias por Jesucristo. Gracias por su encarnación. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Pero Señor, dice tu palabra que Él fue colocado a tu diestra y que desde allí Él puede dar salvación a su pueblo. Señor, nosotros te pedimos que ese Cristo actúe con mano poderosa hoy. Señor, que Él conceda salvación a muchos en esta misma hora. Alabado sea tu nombre, Padre bueno. Alabado seas. Oh, glorias sean dadas a ti, Señor. Alabado seas. En Cristo nuestro Salvador. Amén.